Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta cuarta conferencia de la Semana de la Ciencia del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Semana de la Ciencia que, ya lo sabéis, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el día de hoy tenemos el placer de contar con una científica de referencia en nuestro país, científica que nos va a permitir conocer un poquito más sobre virus, sobre nuestro sistema inmunitario y sobre este coronavirus que inunda nuestras vidas en este año 2020. Se trata, todos ustedes la conocerán, de Margarita del Val. Margarita, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por su participación, por tu participación aquí en esta Semana de la Ciencia del campus de Alcoy de la Politécnica de Valencia. Bueno, yo encantada de participar. Además veo que tenéis una larga tradición ya, 17 años, o sea que muy bien por el 17 apoyo a la años ciencia. acercando la ciencia a la sociedad y en el día de hoy vamos a hablar de algo que nos importa mucho a todos nosotros, pero si me permites, Margarita, antes de entrar en detalle, Ujú. damos un poquito de información sobre Margarita del Val. Es doctora en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora científica del CSIC. Su investigación se dirige al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales, es decir, investiga en aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Sobre ellas, posiblemente hablaremos también a lo largo de esta conferencia. Con esta pequeña introducción le cedo ya la palabra, en primer lugar, para conocer un poquito más sobre los virus. Adelante, Margarita. Pues nada, muchas gracias y encantada de estar con vosotros y de compartir las últimas novedades, aunque hay muchas cosas que vamos todavía, que no conocemos todavía. Pero vamos a empezar. Vamos a intentar transmitir un poco lo que es el día a día de cada uno, cómo vivimos con la infección, cuando de repente nos toca, de repente reaccionamos y nos empezamos a preguntar cómo es. Y intento que sea comprensible. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, vamos a empezar primero conociendo de los virus, ¿no? Como conociendo al adversario nos sabremos defender mucho mejor de él. Este es un virus que no es ni muy contagioso ni muy letal. ¿Esto cómo se ve en esta gráfica? Pues se ve aquí tenemos lo que ya conocemos, esa R que nos cuentan de vez en cuando, que es cuánto se transmite el virus. Sabemos que anda por alrededor de 3 o así el virus por aquí en esta zona coloreada. Y hay virus que se transmiten mucho más, que son más contagiosos, como la varicela o como el sarampión, que es como 5 veces más contagioso. Y luego hay otros virus que aquí en la escala vertical que pone como de mortales son la letalidad, pues este tampoco está muy allá, causa una letalidad cuando se calcula sobre el total de casos, que son los casos de personas que acaban teniendo anticuerpos unas semanas o unos meses después, pues se ha calculado que la letalidad es alrededor de un 1,1%, ¿vale? Ahora se va a volver a determinar cuántas personas estamos ahora contagiadas. Sabéis que en la primera oleada estaban contagiadas 10 veces más de los casos que se habían diagnosticado. Ahora hay mucho más diagnóstico, pero no sabemos cuánto más. Y a primeros de diciembre probablemente el estudio del Carlos III, la cuarta ronda, nos diga cuántos ya hemos superado la enfermedad o han superado la enfermedad por este coronavirus. Bueno, pues hay otros que son claramente más mortales, como el SIDA cuando no había tratamiento, el ébola tenemos por aquí, la gripe aviar, que es una amenaza de otra pandemia, o la rabia, que tiene una mortalidad del 100%, y que sin embargo es justo de las enfermedades cuya vacuna también tiene una eficacia del 100%. Es letal sin vacunación y es total en la curación si no se ha vacunado. ¿Cómo se transmite el virus? Pues las últimas conclusiones son que es muy claro que hay una transmisión bastante importante también por aerosoles. Aquí os muestro en la parte de abajo cómo es el informe que hemos hecho un grupo de expertos. Yo he participado, yo no soy la experta, está liderado por Jiménez, Alcamí, Querol, Hernán, etcétera, sobre cómo es la transmisión por aerosoles, y os he puesto un poco cómo se llega a él porque os animo, porque la segunda parte, la primera es ciencia, pero la segunda son todo detalles prácticos de qué podemos hacer, de nuevas medidas para hacernos la vida más fácil
y que no nos contagiemos por el coronavirus. Así que os animo a que lo consultéis. Sobre ese informe, Margarita, disculpe, hablábamos en la entrevista que manteníamos en el marco de esta Semana de la Ciencia y en esa entrevista, que es accesible a todo el mundo, también tienen algunos detalles para iniciarse en este estudio del que usted ha participado. Precisamente, muy bien. Pues bueno, ¿cómo se transmite? Cuando hablan las personas, pues por ejemplo una persona que está contagiada, siempre emitimos pequeñas gotículas de saliva, que incluso en las personas que son muy vehementes se pueden ver, y estas son los que son gotículas que tienen una trayectoria balística, ¿no? Que salen disparadas de la boca y acaban cayendo en las superficies o en el suelo porque tienen un cierto peso, que es como si desde un avión se disparase una bala. Bueno, esas, si estamos en distancias cortas, pues claro que nos caen a las personas que estamos enfrente de los contagiados y nos pueden caer en la boca, en las fosas nasales y pueden iniciar a lo mejor el contagio. Por eso, esa es la razón de que mantengamos esta distancia de seguridad para no contagiarnos por estas gotículas. Sin embargo, ahora lo que estamos reconociendo es que aunque algunas de estas gotitas acaban en las superficies y son los fómites, y una de las superficies más claras, sin ninguna duda, es las manos, porque nos tocábamos antes, cuando no llevábamos mascarilla, nos tocábamos la nariz, la boca y entonces las teníamos más sucias. Pues ahora también se ha demostrado que hay una gran cantidad de microgotitas de distintos tamaños que se dispersan en el aire y que como pesan tan poquito no caen hacia abajo, sino que se mantienen en suspensión en el aire durante mucho tiempo, como si fuesen humo. Entonces, estas gotitas que se quedan suspendidas en el aire durante bastante tiempo, aunque son más pequeñas y aunque tienen menos virus y aunque se acaban secando y entonces el virus se inactiva, en 1 o 2 horas todavía se mantienen en el aire y por eso a lo largo del tiempo se va acumulando las que produce una persona contagiada en un sitio cerrado poco ventilado y lo que ocurre es que se acaban pudiendo inhalar por las personas que están en esa misma habitación y contagiándose. Por lo tanto, ahora se reconoce que esta es una de las vías también de transmisión. Además, tiene la particularidad de que como se puede transmitir a distancia, incluso en habitaciones grandes, pues es lo que acaba causando grandes brotes. Por lo tanto, el número de contagiados es superior su capacidad de contagio que la que tienen las otras vías. También sabemos que hay algunas vías que prácticamente no tienen ningún peligro en cuanto a contagiarnos del coronavirus. Este virus es un virus muy variable en cuanto a cómo se comporta respecto a las personas. Las personas somos todas distintas, pero además este virus tiene un comportamiento muy variable en nosotros. Aquí lo que se muestra con cada punto es una persona, por ejemplo aquí personas de 40 a 50 años, cuánto virus tienen, una persona tiene poco, otra tiene más, pero daros cuenta que esto es una escala, no lo he puesto logarítmica y aquí puede haber diferencias de hasta 1 millón de veces en la cantidad de virus que puede tener una persona u otra persona. No sabemos si en distintos momentos de la enfermedad, de la infección, o si son personas claramente que tienen más virus. Además, otra de las características de este virus es que no se está exhalando todo el rato, sino que hay ratos en los que se exhala más que en otros. Y lo que se ha observado es que el 10% de los casos que se infectan en un país, por decir algo, o en una ciudad, llevan al 80% de los contagios. Es decir, hay un 90% de personas que prácticamente no contagian a nadie. Y esto se refleja, por ejemplo, en núcleos familiares en que solo una persona se ha contagiado y las demás no. Pero hay otras personas, un 10%, que acaban contagiando a mucha gente y no solo en núcleos familiares, sino probablemente en el momento inadecuado, con una carga viral alta, en el sitio inadecuado, mal ventilado o en una casa en la que viven muchas personas y no tienen suficientes estancias para aislarse, ¿no? Bueno, pues esto puede ser. Por lo tanto, realmente no sabemos si siendo sintomáticos incluso, o todavía menos los asintomáticos, si soy muy contagioso o poco. Y de hecho tampoco sabemos si alguien contagia a otra persona, si eso se va a tratar de un brote de estos que se salen de control o si simplemente se va a acabar el contagio a lo mejor en una persona o dos o más allá, poco. Por lo tanto, esto nos tiene que tener muy alertas y por ahora no sabemos qué es lo que explica esto. Es una característica del virus y en otros virus, el virus de la gripe no se comporta así, el virus de la gripe es más estable. Bueno, entonces nos podemos contagiar, somos una persona sana
¿Y cómo nos podemos contagiar? Pues nos podemos contagiar si nos exponemos a una persona que está infectada. Cuando nos hemos expuesto a esta persona infectada, no sabemos si estamos contagiados, pero por si acaso, por previsión, tenemos que guardar cuarentena. Durante el tiempo de la cuarentena, lo que refleja es el periodo de incubación en que el virus se está intentando multiplicar en nosotros hasta que acabe convirtiéndonos en alguien infectado y contagioso o no. Bueno, pues cuando somos tenemos una situación de un contacto de riesgo con alguien que da positivo, pues el virus puede empezar a replicarse en nosotros, puede intentar atravesar las barreras que tenemos, y hay veces que tenemos las barreras muy sólidas, unas mucosas muy sanas, que además el contacto ha sido de poco riesgo, nos ha llegado poca carga de virus, entonces a lo mejor el virus tarda 8 o 10 días en realidad en atravesar todas esas barreras, en luchar con la saliva, con los mocos, y todo esto son barreras para ellos. Tienen antisépticos, lograr atravesar las barreras que separan unas células de otro y al final meterse en una célula infectada, en una célula, infectarla y empezarse a multiplicar. Se empieza a multiplicar, pasa a células vecinas y ya llega un momento en que gana suficiente cantidad. Cuando gana suficiente cantidad es la primera vez que puede dar PCR positiva. De manera que una persona a lo mejor ha dado negativo en el test de diagnóstico el día 2 después de la exposición al infectado, el día 4, el día 6 y de repente el día 8 da positivo. ¿Vale? Pues esto hay que saberlo porque por eso un negativo de diagnóstico no es garantía de nada. Hay personas que por el contrario se exponen a un riesgo muy alto, una carga viral muy alta, tienen en mal estado las defensas, las barreras y a lo mejor se infectan enseguida. Bueno, pues lo que se ha visto es que cuando se comparan distintas personas, hay personas que inmediatamente ya dan positivo, empiezan a manifestar los síntomas o dan un diagnóstico positivo y por eso hay que hacer la cuarentena inmediatamente en cuanto sabemos que hemos estado en contacto con alguien. La mayoría de las personas desarrollan síntomas o dan positivo a día 4 o 5 y a día 10 ya hay prácticamente ninguna. Por lo tanto, incluso aunque seamos asintomáticos, porque puede ocurrir que nunca lleguemos a tener tanta multiplicación como para dar síntomas, tenemos que hacer la cuarentena desde el principio y se ha estimado, se ha llegado al consenso de que hacerla 10 días es una cuarentena que se puede mantener y que además cubre a el 95% de las personas en su periodo de incubación de la infección. Hay muy pocas personas que desarrollan la infección después de acabar la cuarentena. Bueno, hemos tenido la mala suerte, estamos enfermos, somos contagiosos, nos han diagnosticado claramente con algún test bueno para el diagnóstico, como puede ser la PCR o los test rápidos de antígeno, no confundir con los de anticuerpos, solo los de antígeno son para el diagnóstico. Bueno, entonces tenemos ya que aislarnos sí o sí, ya no es precaución, es un deber porque es el tiempo en el que somos contagiosos para otras personas. Nos tenemos que aislar incluso de nuestra propia familia. ¿Cuándo se producen los contagios? Pues se producen los contagios ya en la fase anterior a los síntomas. En la fase anterior a los síntomas se produce un porcentaje importante de los contagios, la mayor parte, de hecho, precisamente porque somos ignorantes de que estamos contagiados y que por lo tanto podemos contagiar. En el día de los síntomas y el siguiente también se produce un buen número de contactos porque todavía nos estamos pensando si esa carraspera que tengo es la COVID o no lo va a ser. Y luego, en cuanto ya empezamos a tomar medidas y en cualquier caso, en cuanto se empieza a controlar el virus, ya en los siguientes 10 días ya prácticamente ninguna persona ha contagiado a nadie. Y esto se ha estudiado en brotes, que además de ser bueno estudiar los brotes para localizar los contactos, es bueno para saber cómo se transmite el virus. Por lo tanto la cuarentena como el aislamiento son de 10 días y están basados en el tiempo de incubación y en el tiempo en que somos contagiosos. Y esperemos que después nos recuperemos y nos quedemos ya sanos y perfectamente. Otra cosa que hay que saber de los virus para entender nuestro sistema inmunitario, que será el segundo bloque, es que los virus son muy distintos, que nuestro sistema inmunitario, el de los mamíferos en general, es un sistema inmunitario muy desarrollado y que es capaz de hacer frente a cualquier tipo de modo de vida que tengan los virus, las bacterias, los parásitos, los gusanos, los hongos, porque precisamente por eso hemos sobrevivido como especie. Y en el caso de los virus, hay virus que cuando entran en una persona y entran en una célula, lo que hacen es empezar a multiplicarse sin dañar a la célula.
¿Por qué un virus se multiplica en una célula? Porque es su única manera de poder crecer y transmitirse a otra persona vulnerable, a otra persona que sea susceptible a la infección. A veces da el salto de un animal a otro, ¿no? Bueno, esa es su única manera. Por lo tanto, no se multiplica para fastidiarnos, no se multiplica para dañarnos los tejidos, se multiplica porque si no, no existiría como agente infeccioso, si no se habría extinguido, ¿vale? Se multiplica ahí. Bueno, pero hay algunos que son muy respetuosos, sostenibles y se multiplican sin dañar a la célula. Hay otros, sin embargo, que bueno, lo que hacen es multiplicarse en cantidades tan tremendas que acaba explotando la célula y acaba causándose la muerte celular. Se libera gran cantidad de virus al medio extracelular, o en este caso prácticamente nada, o muy poquito, pero se transmite lentamente de unas células a otras. ¿Qué tiene que hacer nuestro sistema inmunitario? Pues dar cuenta de todas estas situaciones, enfrentarse a células infectadas que no parece que estén dañadas, enfrentarse a células muy dañadas y controlar los virus que están en el medio extracelular. Y ahora pasaríamos al segundo bloque. Una vez que sabemos un poco de quién es nuestro adversario, queremos aprender un poco cómo lo reconoce nuestro sistema inmunitario. Adelante, Margarita, sí. Recordad, todos los que estáis siguiendo esta conferencia de Margarita del Val, que podéis formular las preguntas a través del chat del canal de YouTube. Mientras tanto, vamos a ese segundo bloque, mientras no hay preguntas, por tanto. De acuerdo, pues vamos a ver cómo es nuestro sistema inmunitario. Vamos a aprender primero cómo lo podemos cuidar. ¿Qué es bueno para nuestro sistema inmunitario? Bueno, pues una de las cosas que es bueno estaba en este dicho antiguo: mucho trato, este de aquí arriba a la derecha, mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato. Y este dicho, pues bueno, no contaba con una gran manera que tenemos ahora de tener a nuestro sistema inmunitario entrenado, que son las vacunas. Las vacunas es lo que mejor le va a nuestro sistema inmunitario, porque le entrena, le enseña a reconocer a los patógenos, y luego vemos un poco por qué. Pero otras cosas generales que se pueden hacer para cuidar a nuestro sistema inmunitario es, como he dicho antes, tenemos unas barreras que son espectaculares. En el caso de los virus respiratorios o los que entran por la cavidad gastrointestinal, por ejemplo, pues las mucosas, ¿no? Aquí la nasofaringia, que son nuestra barrera interior a todo lo que viene de fuera. Y en el caso de las infecciones que entran por las heridas, por ejemplo, pues la piel es la barrera fundamental que nos defiende del exterior. Es muy importante tener una comida variada, muy variada, equilibrada. Aquí tenemos pues la pirámide nutricional, pero la de la dieta mediterránea, ¿vale? Es importante el ejercicio moderado. Es una actividad que causa satisfacción, como lo saben los que se enganchan al ejercicio incluso exagerado, ¿no? Causa satisfacción, y todas las actividades que nos causan satisfacción liberan una serie de transmisores que favorecen que nuestro sistema inmunitario esté hacia defendernos más que hacia estar apático, aburrido, no defendiéndonos e incluso causándonos inflamaciones indeseadas. Luego hay una serie de cosas que son también buenas para nuestro sistema inmunitario y que a lo mejor son más difíciles en épocas de confinamiento, en épocas de pandemia, en épocas de estrés, que es no tener estrés, dormir bien y tener buenas y satisfactorias relaciones sociales. Os animo a que estas tres cosas también las hagáis lo mejor posible. Os animo a que todo lo que podáis hagáis las relaciones sociales, aunque sea por teleconferencia, que quedéis a tomar aperitivos, a ver películas, a comer, a charlar, a través de todas las aplicaciones que estamos aprendiendo. Bueno, ¿cómo nuestro sistema inmunitario elimina los agentes dañinos? Hay muchos, aunque no lo conozcamos, y es porque nuestro sistema inmunitario nos está defendiendo. Daros cuenta del problemón que nos está causando ahora un único agente infeccioso para el que no tenemos inmunidad nadie en el mundo. Bueno, lo primero que hace nuestro sistema inmunitario es tener a unos policías de barrio, como quien dice, que es nuestra respuesta inmune innata. Estos van allí donde haya algo extraño, por ejemplo un virus, y que haga daño, por ejemplo que esté matando algunas células para multiplicarse. Y tenemos algunos tipos de células, como son los neutrófilos y los macrófagos, que con riesgo para su vida se comen enteros a los agentes infecciosos según llegan, con riesgo para su vida porque algunos son capaces de multiplicarse dentro de los propios macrófagos y les causan la muerte a los macrófagos. Y eso pasa, por ejemplo, con las bacterias que nos infectan las heridas, ¿no? Cuando una herida está infectada y tiene pus, pues esos son restos de células
nuestras dañadas y restos de bacterias también dañadas. Bueno, ¿qué hacen estas células que son la policía de barrio, que están en la primera línea para encontrarse donde hay un tumulto? Bueno, pues tienen una respuesta de antivirales, como son por ejemplo los interferones que controlan a los virus, y además inmediatamente llaman a los especialistas con el teléfono que llevan en el walkie-talkie, llaman a los especialistas y dicen: atención, venir aquí los que sabéis mejor enfrentaros a los agentes patógenos, pero que sois un poco más lentos porque no estáis patrullando. Y esa es nuestra respuesta inmunocelular. Tenemos primero la respuesta inmunocelular, que ya entran más despacio, que son los linfocitos T, que son los que eliminan a las células infectadas, y tenemos también nuestra respuesta inmune humoral, que son los linfocitos B, que son los que hacen anticuerpos. Los anticuerpos se pueden enfrentar a bacterias, a virus, a toxinas, se unen a ellos. ¿Y cuál es el efecto que hacen? Pues en la siguiente diapositiva os voy a poner cómo estamos complementando con estas dos grandes ramas ejecutoras de nuestro sistema inmunitario, cómo nos estamos enfrentando prácticamente a cualquier modo de vida de un agente infeccioso. Los anticuerpos, aquí en la derecha, que están producidos por los linfocitos B, se liberan y cubren por fuera a los agentes infecciosos, reconocen a las proteínas más de fuera, en este caso a la proteína S, a la famosa espícula que le da forma de corona a este coronavirus. Entonces, el virus así bloqueado no se puede unir a los receptores de la célula infectada. Al no poderse unir, la célula no se puede infectar, se queda sana totalmente y no fabrica virus. Pero puede ocurrir que algún virus haya entrado en la célula, que esté infectada, y entonces lo que hace falta es que tengamos los otros linfocitos, los T, los que os he dicho. Son los citotóxicos que reconocen a las células infectadas, están dañadas, tienen muestras de virus en su parte externa, las distinguen perfectamente con una selectividad total de las células vecinas que no están infectadas y causan solo la muerte celular de estas células que están intentando multiplicar virus. De esta manera la célula infectada se elimina y no fabrica virus. Si la infección inicial es con muchísimos virus que infectan a muchísimas de nuestras células, hay muchas células infectadas que hay que eliminar y se puede empezar a producir un daño ya no solo por el virus, sino por la cantidad de células que tenemos que eliminar. Por eso siempre es mejor infectarse con menos cantidad de virus. ¿Cómo podemos controlar eso? Pues no tenemos ni idea de cuál es la cantidad de virus que es importante para infectarnos. Sí que sabemos que en sitios cerrados, por ejemplo, si estamos mucho tiempo, pues estaremos expuestos a más cantidad de virus. Si vamos sin mascarilla o no la llevamos bien ajustada, pues nos podrá entrar por los laterales los aerosoles. Si estamos tocando superficies contaminadas y luego nos llevamos las manos a la boca, pues probablemente también nos podamos contagiar. Cualquier conducta de riesgo elevado nos hará que nos podamos infectar con más cantidad de virus. Bueno, pues entonces es mejor, que cuanto menos mejor, porque le damos menos trabajo a nuestro sistema inmunitario. Y vamos a ver ahora cómo es la historia de los anticuerpos, porque como ha habido mucho diagnóstico por anticuerpos, queremos saber qué significan todo eso. Bueno, los linfocitos B y los linfocitos T, cuando están en la población mundial que tenemos ahora, que no tenemos inmunidad frente a este virus porque no lo conocemos, son inexpertos, simplemente los hemos producido en nuestro organismo, están dando vueltas por ahí esperando encontrarse algo a lo que reconozcan, y a veces es algo que ya han conocido nuestros padres, nuestros abuelos, como la gripe A, pero a veces es algo muy distinto como este coronavirus. Bueno, pues el linfocito inexperto lo primero que hace en cuanto se activa porque reconoce a este virus es hacer anticuerpos IgM, que os sonarán de los test de antígeno, y esto lo que sabemos es que señala que había linfocitos inexpertos. Si nos detectan que tenemos IgM, sabemos que hace un tiempo ha habido una infección, pero ese tiempo puede ser unos pocos días, unas pocas semanas, más normalmente, o unos pocos meses, pero no tenemos ni idea de hace cuánto fue. Por lo tanto, es importante recordar que IgM positiva sola solo quiere decir que en algún momento hubo una infección, no que ahora tenemos una infección activa. Cuando el linfocito ya se ha entrenado y ya está experimentado, ya es capaz de hacer anticuerpos más potentes, que son los IgG, y cuando tenemos IgG en sangre, la respuesta inmunitaria ha sido más intensa, ha avanzado más y tenemos más capacidad de neutralizar a estos virus para que no lleguen a unirse ni siquiera a una célula ni lleguen a infectarla.
Bueno, pues una de las cosas que ocurre en nuestro organismo es que todos nosotros somos genéticamente idénticos en todas nuestras células, la mitad viene de papá, la mitad viene de mamá, salvo en los linfocitos. Los linfocitos se les ha dejado que muten al azar durante un cierto tiempo y todos nuestros linfocitos, todos y cada uno de los linfocitos que tenemos en nuestro organismo son distintos entre sí. Y por lo tanto los míos son distintos de los de cualquier otra persona también, hay mucha diversidad. Y eso es precisamente para que tengan muchísima capacidad de ser especialistas para cada uno de los agentes patógenos que nos llegan, que nos han llegado en el pasado o que nos llegarán en el futuro y que no han estado nunca con la humanidad. Cada linfocito B, que son todos distintos, cada uno de estos experimentados da lugar a unas células ya que son las plasmáticas, que son las que producen anticuerpos, por lo tanto cada linfocito B acaba dando anticuerpos que son distintos, anticuerpos que ven un solo rincón de una sola proteína de un solo virus. Este ve a este virus y este ve a este otro virus, ¿vale? Cada uno son distintos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada persona hace anticuerpos distintos, que algunos de estos anticuerpos los pueden detectar los kits de detección de anticuerpos, que también son algo inexpertos, son todavía jóvenes, mejorarán con los meses y con los años, pero no todos los anticuerpos pueden ser detectados. Por lo tanto, hay personas que puede que den negativo en los test de anticuerpos, que parezca que no tienen anticuerpos, pero es posible que sí que los tengan si han pasado una clara infección, si han dado un positivo y han tenido algún síntoma. Es muy probable que tengan anticuerpos que no se detecten. También es muy importante saber que cada persona hace anticuerpos a distinta velocidad. Hay personas que primero hacen IgM, hay personas que luego hacen IgG, hay personas que hacen ambas a la vez. Todos somos distintos y ninguno es raro. De todos los casos que me podáis contar, siempre hay una buena parte de la población que son así. Y hay personas en las que la IgM persiste mucho tiempo, más de lo que en teoría dicen los libros para los que saben de inmunología, y que también hay gente que le inquieta esto mucho, pero tampoco pasa nada. Ocurren bastantes personas y sin embargo no se ha encontrado que tenga ningún peligro en cuanto a que persista o que se quede latente la infección. Sí que se sabe que cuanto más grave es la infección, cuanta más multiplicación hay del virus, pues hay que defenderse más y se acaban haciendo más anticuerpos. Por lo tanto, las personas más graves tienen más anticuerpos, los asintomáticos tienen menos anticuerpos. Y también, dentro de esta diferencia que hay de unas personas a otras, hay personas que hacen anticuerpos muy neutralizantes y otras que hacen anticuerpos menos neutralizantes. Quien tenga suerte de hacerlos muy neutralizantes desde el principio, pues estará más protegido. Quien no, ya veremos qué pasa cuando ya estamos entrenados y si nos volvemos a infectar. Bueno, pues de una persona que hacía anticuerpos neutralizantes muy buenos, aislaron uno que se usó para tratar al presidente de Estados Unidos. Fue un grupo, un cóctel de 2 anticuerpos. El otro anticuerpo venía de un ratón al que se le habían infectado y se le había inoculado durante muchas veces, se le había vacunado muchas veces con proteínas del coronavirus y que tenía unos anticuerpos fantásticos. Bueno, pues esa mezcla fue la que neutralizó pudo probablemente, pero no es seguro porque un ensayo clínico en una persona no es nada, pudo quizás neutralizar el virus en esa persona infectada. Y por último, los anticuerpos son una parte de la inmunidad. Medir anticuerpos es fácil, es tan fácil que en un test sencillito, simplemente con una gota de sangre, se ha podido medir, los test rápidos. Pero medir la inmunidad celular, medir los linfocitos T, que son células que tienen que hacer una función, que tienen que estar al lado de las células infectadas y destruirlas, eso no es nada fácil. Hay que hacerlo con aparatos complicados, hay que entrenarse para ello. Y por eso lo que se suele hacer es medir solo los anticuerpos. Si se tienen anticuerpos, ha tenido que haber antes inmunidad celular. Por lo tanto, todo el que tiene anticuerpos tiene inmunidad celular. Incluso, como sabemos ya que hay personas que pierden los anticuerpos, si se han tenido anticuerpos, se seguirá teniendo necesariamente también inmunidad celular. O sea que no hay que preocuparse porque se hagan negativos. Luego volveremos a eso. Nuestros linfocitos mejoran con la edad de los linfocitos, no con nuestra edad. Mejoran en el sentido de que una vez que están entrenados, se quedan con nosotros para protegernos para una reinfección. Cuando nos exponemos a la primera infección, que no tenemos ningún linfocito experto, se empieza a activar, a multiplicarse y se tiene una respuesta inmune que la llamamos la primaria, en la cual se hace un cierto nivel de anticuerpos y de una calidad determinada, y también de linfocitos B y T.
Cuando ya no hay infección, estos se retiran a sus cuarteles de invierno, quedan más que antes, siempre quedan más y además están entrenados. Y si hubiese una reinfección, lo que ocurre es que puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años, puede ser décadas después, cuando haya esta reinfección. Si hay una reinfección, lo que ocurre es que reaccionan de una manera muchísimo mejor porque están entrenados y producen mejor calidad y mejor cantidad en la respuesta secundaria. Y la calidad y la cantidad a nivel de anticuerpos, por ejemplo, pueden ser del orden de 1000 veces más cantidad de anticuerpos o de hasta 1000 veces mejor interacción más potente con el virus, o sea que pueden ser mucho más neutralizantes. Por eso, si la primera no ha sido la mejor posible, la segunda sí que será mucho más intensa. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues esto lo hemos aprendido basándonos en una observación desde ya muy antigua de que hay muchas enfermedades infecciosas que solo las pasamos una vez y nos quedamos protegidos. Esto es porque los linfocitos se entrenan, aprenden y recuerdan todos los microbios patógenos que se han encontrado en su vida. Cuando un virus llega por primera vez, el linfocito que lo reconoce inexperto se empieza a activar, va cambiando de color, lo pongo aquí, se va activando, va adquiriendo nuevos marcadores y se va multiplicando. Y al cabo de unas semanas es capaz de hacer anticuerpos que pueden neutralizar mejor o peor al virus. Eso es la primera vez, porque hay unas pocas células que no se dedican a trabajar haciendo anticuerpos, sino que se van a hacer cursos de formación y se convierten en linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria están mucho mejor entrenados y si una segunda vez nos exponemos a esta misma infección, pues reaccionan rapidísimamente multiplicándose. Para empezar, además, se multiplican muy rápido. Además, ha habido una segunda ronda de mutaciones. De nuevo, son más distintos entre sí y ahora hacen anticuerpos de muy alta afinidad. Por lo tanto, esto que lo hacen en solo pocos días y con anticuerpos muy potentes, se refleja en que ya no tenemos síntomas. Hemos ganado al virus, ya no nos hace daño y nos creemos que no nos hemos infectado. Lo que ocurre es que no tenemos síntomas, por lo tanto las hemos pasado una sola vez. La enfermedad en sí la hemos pasado una sola vez. Bueno, la segunda vez es mucho mejor, es más rápido, esto es lo que se conoce como la memoria inmunológica y es la base de las vacunas. Las vacunas lo que hacemos es que vamos a sustituir esta primera vez, que es peligrosa y que puede acabar con la muerte de la persona infectada, por una vacuna que son fragmentos de estos virus o virus inactivados que lo que hacen es entrenar a estos linfocitos sin el riesgo que supone una infección natural. En el caso de la COVID-19, esto no es solo teoría, sino que se han identificado linfocitos de T de memoria desde muy al principio de la pandemia y desde hace un mes o dos ya se sabe que también hay linfocitos de B de memoria. Y estos linfocitos B de memoria son precisamente los responsables de que si nos reinfectamos, enseguida hacemos muy buenos anticuerpos, aunque los hubiésemos perdido o hubiesen bajado los niveles. Los linfocitos T de memoria, que no hacen anticuerpos, sino que lo que hacen es inducir que las células infectadas se mueran, lo que hacen es que los de memoria, comparados con los que estaban inexpertos, es que sincronizan todas sus armas para dañar a la célula infectada y lograr que se muera y que no produzca partículas virales nuevas. Y de esta manera sincronizadas son mucho más eficaces y nos protegen también. Por lo tanto, en el momento en que estamos ya que hemos superado una infección y que tenemos toda esta panda de especialistas patrullando por nuestro organismo, estamos muy protegidos. Por lo tanto, si estábamos en la situación inicial, pues bueno, personas que no han visto nunca el virus, como era toda la humanidad al principio y como es ahora casi toda la humanidad, probablemente todavía un 85 o 90% de la humanidad, quizás también de la población española, veremos. Pues bueno, si se infecta una persona con un sistema inmune inexperto, se multiplica bastante el virus y depende de cómo sea la situación, sabemos que tenemos o no tenemos síntomas, o son leves o son graves, incluso hay fallecimiento. Las personas que ya reconocen al virus, que ya han pasado la infección, que se han enfrentado a ella y han sobrevivido, porque hay personas que fallecen, lo sabemos todos, o mucho mejor los vacunados que no han pasado el riesgo de la infección natural, ya están inmunes y cuando se infectan a partir de un contacto de riesgo, pues el virus se multiplica mucho menos, se controla y los síntomas están ausentes o son muy leves. Estamos protegidos, por lo tanto. Y las vacunas precisamente es esto lo que hacen. Las vacunas
son medicamentos que tienen componentes de un microorganismo. Las primeras vacunas que están llegando lo que tienen es la proteína de la espícula de este coronavirus. Estimulan de esa manera al sistema inmunitario y le hacen adquirir la memoria. Por eso son eficaces frente a las enfermedades infecciosas y las previenen, porque han entrenado previamente, meses, años antes, al sistema inmunitario. Las previenen. Casi nunca funcionan en curación o son mucho menos eficaces. ¿Qué evitan las vacunas? Bueno, las vacunas lo que evitan son, pueden evitar síntomas leves, claro, es lo más fácil de evitar, síntomas graves, la hospitalización, la UCI, la muerte. Estas son las vacunas que pueden evitar síntomas graves y muerte y síntomas leves. Son las vacunas que en este caso llamaríamos anti la enfermedad, anti la COVID-19, las que protegen de la enfermedad en la persona vacunada. Estos son el tipo de vacunas que queremos tener. Por ahora, los datos que nos han podido comunicar las empresas que están fabricando estos productos candidatos a vacunas, que son Moderna y Pfizer, por ahora lo que nos han podido comunicar en estas semanas es que protegen a personas que desarrollan síntomas leves. Todavía tienen los datos que irán surgiendo en las semanas que vienen o en los meses que vienen para saber si protegen de síntomas graves, de la muerte, de la hospitalización, etc. Por ahora todavía estamos en este paso, pero es un primer paso importante, porque ya han logrado evitar algo, que es que personas que son sanas y que normalmente no van a desarrollar nada grave, estén ya protegidas. Tienen unos poquitos que parece que habrían desarrollado síntomas graves, pero son tan poquitos que no se puede decir nada. Hay vacunas, sin embargo, que son capaces incluso de evitar que tenga lugar el contagio del virus cuando una persona vacunada se infecta. ¿Cómo es esto? Una persona vacunada no va a desarrollar la enfermedad, pero a lo mejor el virus sí que se multiplica en ella. A lo mejor se multiplica de una manera asintomática. A lo mejor es un transmisor asintomático como los que conocemos en la primera infección. Puede ocurrir. No todas las vacunas son capaces de hacer esto. No todas las vacunas son capaces de evitar el contagio y la diseminación del microbio. Pero las que hacen esto son todavía mejores porque además de proteger a las personas, son las que controlan la enfermedad de la población, la pandemia. Son las que protegen de la transmisión y por lo tanto van poco a poco arrinconando al virus y confiriendo la inmunidad colectiva que tenemos aquí. Bueno, pues por lo tanto las vacunas lo que hacen es sustituir a la infección inicial natural, que es potencialmente grave y en este caso es claramente grave para los grupos de riesgo, pero entrenan igual de bien o mejor a veces la memoria del sistema inmunitario. Y es importante saber que como son tan específicas las vacunas protegen solo frente a aquella enfermedad para la que han sido creadas, para aquel microorganismo del que se extrajeron estos componentes o microorganismos muy, muy relacionados. Y aquí podríamos pasar al tercer bloque si no tenemos preguntas. Sí que las hay, Margarita. Vamos a ir dando paso a algunas de ellas, algunas más ligadas a cuestiones de actualidad y de futuro de cara a las fiestas. Esas las dejaremos para el final, pero comenzamos con una de las que formula Virginia. Nos plantea, le plantea respecto a los test de antígenos, ¿puede explicarnos las dificultades que comporta la detección del virus en asintomáticos? ¿Por qué sucede esto? Formula otra pregunta, pero primero esta. Sí. El virus está compuesto del ARN, que está en la parte interior, y por fuera tiene proteínas. Y las proteínas son lo que se llaman antígenos. Entonces, el ARN se detecta por la PCR, las proteínas por los test de antígenos, y están detectando exactamente la misma entidad. Y si va subiendo la cantidad de esta entidad, de este virus, de esta cantidad de partículas virales que hay en una persona, en su cavidad nasofaringea, pues ambos test irán dando un positivo más sólido. Los asintomáticos y los sintomáticos tienen aproximadamente la misma carga de virus. Hay muchas diferencias entre distintos asintomáticos, hay muchas diferencias entre sintomáticos y tienen la misma carga de virus. Por lo tanto, ambos tipos de test de diagnóstico valen para ambas personas. El malentendido es que al principio no se habían testado en personas sin síntomas y por lo tanto no se pudo decir que valían para personas con síntomas, pero no se dijo que no valiesen. Como tienen la misma carga, ahora sí que se está viendo que también valen para personas sin síntomas.
De Pero acuerdo. hay que Plantea recordar también, que ningún test sí, de perdón. diagnóstico da positivo todos los días desde que has entrado en contacto. Lo hemos contado al principio. Ujú. Puede que des Que varios hay una días negativo variación, claro. y al final acabas dando positivo. Dar negativo al 2 al 4 pero al 6 Sí. dar positivo. Plantea también que qué idoneidad tiene hacer los test de antígenos de manera masiva, Margarita. A ver, ahora son algo controvertidos, pero yo no entiendo de dónde sale la controversia. Los test de antígeno tienen una ventaja fundamental y es que te lo haces cuando te lo haces, en el momento te dan el resultado. Ni siquiera el sistema sanitario tiene que preocuparse de mandar tu muestra al laboratorio donde hacen la PCR, ni codificarla, ni recibir el resultado, comunicártelo a ti. Te lo dicen en el momento. Por lo tanto, para ti es muy bueno porque lo sabes inmediatamente y para el sistema sanitario también, que trabaja menos. Además, son más baratos. Bueno, pues estos test de antígeno lo que te permiten es que si tú sabes en ese momento que eres positivo, todos somos responsables, todos sabemos que en ese momento vamos a comunicárselo a nuestros contactos, aunque no tengamos un rastreador a mano que lo haga por nosotros, nosotros se los vamos a decir a todos los contactos que nos acordemos y con eso pues pararemos mucho antes la cadena de contagios. Y por eso son muy buenos los test de antígeno. Hay dudas de si son estrictamente igual de sensibles o no que la PCR, pero es que más vale pronto, ¿eh? O sea, más vale hacerlo pronto. Esa ventaja no se la puede, no se la puede, no se la puede negar la PCR. La PCR, en condiciones en que tenemos ya bastante incidencia, tarda varios días en que nos den el resultado. Todos esos días, si hemos estado contagiando, hemos Es un extendido mucho riesgo la cadena. potencial. Claro, es un riesgo y estamos perdiendo el control de la pandemia. Alude también Virginia a una cuestión de actualidad, a esa propuesta de la Comunidad de Madrid, de Cataluña, de ese interés en utilizar la red de farmacias para hacer los test de antígenos. ¿Sería factible que se hiciese en esas instalaciones, Margarita? Vale, lo importante de cuando una persona da positivo es que eso quede registrado. Lo importante para el control de la pandemia en el país es que todos esos casos se declaren y queden contabilizados, ¿vale? Por eso, como estamos en una situación tan de pandemia, esta es una enfermedad de declaración obligatoria, se llama así. Todas las que son capaces de producir epidemias son de declaración obligatoria. Y esta lo es, pero si yo me contagio y yo tengo que hacer la declaración obligatoria y tengo que meterme a averiguar cómo se hace, es probable que si yo me hiciese el test yo sola, mucha gente acabaríamos no sabiendo cómo comunicarlo. Por lo tanto, a lo mejor nos creíamos falsamente que teníamos menos incidencia y los hospitales se llevaban un susto de repente en que les llegaba un montón de gente contagiosa y nadie había detectado que estaban contagiados, ¿vale? Porque no lo habían comunicado. Sin embargo, las farmacias sí que claramente pueden saber cómo comunicarlo, no es difícil, pero si lo están haciendo además todos los días, pues sabrán cómo comunicarlo perfectamente y esa parte que es vital del control de la pandemia la podrán mantener. Las farmacias seguro que se pueden responsabilizar de comunicarlo. Y si las farmacias tienen una sala en la cual puedan hacer sin más riesgo que una consulta de enfermería la toma de la muestra y la realización del test con los elementos de protección adecuados para la persona y para quien toma el test, pues lo podrán hacer y yo creo que eso nos ayudará a descargar el sistema sanitario y permitirá que atención primaria atienda a todas las demás enfermedades que tenemos, sobre todo en este invierno tan duro. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que algunas farmacias, las que tengan las condiciones adecuadas, se unan a la red de diagnóstico. Plantea también Marc Úbeda que a partir de cuántos días es recomendado realizarse una prueba serológica para conocer el estado de los anticuerpos después de haber dado positivo. La prueba serológica yo no la recomiendo para nada en particular, porque en realidad la prueba serológica, si ya has dado un diagnóstico positivo, ya sabes que has pasado el coronavirus, e incluso si no tienes anticuerpos, si has controlado ese virus, tienes capacidad de controlarlo. La segunda vez tendrás mejor capacidad de controlarlo, por lo tanto no hace falta ni pensárselo. Y yo no veo necesidad de hacerse De esa la prueba. prueba del test de anticuerpos. Ajá. Los Otra de las médicos cuestiones, sí. en algún momento pueden decidir que sí que lo quieren hacer porque a lo mejor hay dudas sobre los test de diagnóstico clásicos y necesitan apoyarse en algo más.
pero en general no hace falta hacerse los test de anticuerpos. Para lo que son muy útiles los test de anticuerpos es para lo que está empezando ahora el Instituto de Salud Carlos III, la cuarta ronda del ensayo de seroprevalencia para saber qué porcentaje de la población ya ha pasado la enfermedad y por lo tanto cuántos quedamos todavía vulnerables. Otra de las cuestiones, en este caso la plantea María Jesús López, pregunta si es posible que una persona contagie tras los primeros 15 días si la PCR sigue saliendo positiva. Bueno, pues ahora parece que no. Como digo, el estudio de los brotes nos ha dado muchísima información, no solo para controlar la pandemia, sino para saber cómo se transmite. No, prácticamente pasados los 10 días, prácticamente nadie contagia. Habrá alguno raro, pero es prácticamente seguro que no contagia. Sin embargo, sí que hay casos en que la PCR sigue dando positivo. Por eso yo estoy con los que dicen que la PCR no es para hacer un seguimiento de cómo se controla la infección, la PCR es para el diagnóstico en las épocas iniciales, igual que el test de antígeno. Y Virginia va un pasito más allá, hablando de cara a las fiestas navideñas. Margarita, ¿dónde pondría usted el foco? ¿Se plantea qué restricciones deberían mantenerse o imponerse? Bueno, pues ahora está todo el mundo pensando en ello. Todos sabemos que no van a ser iguales que otras Navidades. Todos sabemos que bueno, a lo mejor no lo sabemos todos. Sabéis que 9 de cada 10 personas no saben de dónde les ha venido el contagio. Por lo tanto, en una reunión familiar, pues podría ocurrir que alguien no ha tenido ninguna percepción de que ha estado en una situación de riesgo y sin embargo está contagiado. En 9 de cada 10 casos es así. Por lo tanto, todos sabemos que podemos contagiar a nuestros familiares, que no queremos hacerlo. Entonces va a tener que ser distinto. Bueno, no sé qué medidas se tomarán, lo está hablando, está viendo ahora muchas propuestas. Entre todos llegaremos a las mejores, pero realmente cada uno tendrá que tomar sus decisiones dependiendo de lo vulnerable que es uno, de qué vulnerables tiene la familia y de cuánto le va a costar y de cuánto va a ganar celebrándolo más adelante. Se pueden encontrar alternativas como cada uno que haga la cena de Nochebuena en su casa y haber quedado antes, pero sin beber ni comer, sin quitarnos las mascarillas, que es lo peligroso, sin quitarnos las mascarillas. Se puede quedar a mediodía, que es cuando se puede estar mejor al exterior y ya cenaremos solos. Se puede cenar por teleconferencia. Hay alternativas. Yo os animo a que le miréis la parte positiva esa. A lo mejor hay alguien que vive muy lejos que no se puede permitir viajar en avión y sin embargo estas Navidades vamos a cenar con ellos, ¿no? Porque a lo mejor lo podemos hacer por una teleconferencia. Vamos a verle la parte positiva. Van a ser distintas, pero bueno, luego las podremos contar, nos acordaremos de ellas. La primera de las medidas parte de cada uno. Sí, porque nadie mejor que nosotros sabemos quiénes tenemos vulnerables cerca. Efectivamente, lo que está claro es que van a ser distintas, eso es una obviedad, pero también en nuestra mano está, como comentaba, que las podamos contar. Pues si no hay más preguntas, pasamos al tercero de los bloques y conforme se vayan sucediendo otras cuestiones, posteriormente se las planteamos. De acuerdo. Pues vamos a aprender un poquito del pasado, ¿no? Igual que esta pandemia hemos aprendido un poco de qué nos venía por delante mirando lo que había ocurrido en pandemias anteriores, vamos a aprender de los otros coronavirus. Sabéis que hay otros coronavirus que se llaman los coronavirus catarrales, ¿vale? Pues vamos a aprender de esos coronavirus. Sabemos también que hay otro coronavirus que es casi hermano de este coronavirus, que era el SARS-1, el inicial, este es el SARS-2, ¿no? Pues vamos a aprender de lo que sabemos de la inmunidad y cómo nos defendemos de esos coronavirus. Bueno, hay una cosa que ya sabemos con este coronavirus y es que se van perdiendo anticuerpos y que pues, cada pocas semanas pues una cierta parte de la población los va perdiendo, de manera que se cree que a lo mejor nos duran solo unos meses los anticuerpos. Recordar que tenemos linfocitos de memoria que van a saber hacer nuevos anticuerpos, recordar que tenemos inmunidad celular que nos seguirá protegiendo. O sea que no hay que preocuparse, por lo tanto la respuesta está a este miedo, ya no están protegidos, que han perdido los anticuerpos, no hay problema. Vamos a ver cómo ocurre con estos coronavirus catarrales. Se llaman catarrales porque causan los resfriados comunes, del 10 al 15% de ellos. Sin embargo, estos virus no es que sean benignos, no es que sean hermanitas de la caridad, tienen genes de virulencia. Estos genes de virulencia los usan para defenderse de nuestras defensas, ¿vale? Que antagonizan nuestra respuesta inmune, pone aquí, se defienden de nuestras defensas. Tienen menos que este coronavirus, luego deben de ser algo menos virulentos que este coronavirus,
llevan con nosotros probablemente siglos, y en pacientes que no tienen un sistema inmunitario nada fuerte, el que lo tienen muy, muy comprometido, realmente ya con una enfermedad clara, pues sí que les causan no solo catarros, sino una enfermedad respiratoria grave parecida a la de este coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los llamamos catarrales? Bueno, pues porque la diferencia es tremenda. Frente a este coronavirus, nadie en el mundo tiene inmunidad o tenía, y ahora frente a estos coronavirus catarrales que llevamos siglos con ellos, todos tenemos una cierta inmunidad, menos el niño recién nacido, que sus primeros catarros a lo mejor los tiene que combatir de entrada con una respuesta primaria, pero recordar que a los coronavirus los niños son bastante resistentes, ¿no? Clínicamente. Bueno, pues como todos tenemos inmunidad, esta inmunidad es suficiente para protegernos clínicamente. Es decir, no tenemos unas complicaciones, unos síntomas graves, son solo catarros. Y por eso los virus parecen benignos. No es que sean ellos debiluchos, que no, porque tienen genes de virulencia, es que nosotros tenemos un sistema inmunitario ya muy entrenado frente a ellos. Como tenemos un sistema inmunitario muy entrenado, además, en cuanto ya le pones una barrera más, y es que sea verano y haya poco contacto personal porque estamos haciendo todo al exterior, porque no estamos en sitios poco ventilados, pues ya la transmisión baja muchísimo. Y durante el verano, cada uno de los 4 coronavirus catarrales que conocemos, y esto es un calendario, ¿no? En los meses de verano, julio, agosto, septiembre, cada uno de ellos se contagia mucho menos, hay muchos menos contagios. Y como veis, cuando más contagios hay, de todos ellos son en diciembre, enero, febrero, marzo, diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y esto es lo que nos espera por delante, probablemente, con este coronavirus también. Estos coronavirus catarrales también tienen como hemos visto, tienen una inmunidad bastante duradera porque los sistemas benignos, pero sin embargo tampoco es óptima porque también tienen pérdida de anticuerpos. Y aquí abajo tenemos el caso de cómo se ve que se tienen menos anticuerpos. Bueno, las personas que mantienen siempre los mismos anticuerpos estarían en esta raya de aquí, pero según van pasando los días, que aquí son cientos de días, o sea, son meses, pues van bajando los niveles de anticuerpos. Hay personas que pierden muchos anticuerpos, otras que menos. Y algunas de estas personas resulta que al cabo de unos meses se han vuelto a infectar. Y mirad lo que han hecho. Se han vuelto a infectar y han vuelto a producir anticuerpos. Bueno, estos datos antes a nadie le preocupaban y se han estudiado ahora con muestras guardadas de los últimos 35 años en Holanda de personas a lo largo de mucho tiempo y se han ido siguiendo. Por lo tanto, como veis aquí, frente a los otros coronavirus se recuperan los niveles de anticuerpos. Y esto también se ha visto con las pocas personas que se ha visto muy claramente reinfección con este coronavirus. Recuperan los niveles de anticuerpos en caso de que los hubiesen perdido. También se ha visto con estos coronavirus cuánto se tarda en volver a tener una reinfección. Pues hay mucha variación. Aquí están todos juntos. Pues hay gente que en 6 meses se ha vuelto a reinfectar con el mismo coronavirus. Hay gente que tarda 5 años en volverse a infectar con el mismo coronavirus, hay gente que tardará incluso más, pero aproximadamente cada 2 años cada persona se puede volver a contagiar exactamente con el mismo virus y con resultados absolutamente benignos. Otro catarro, nada más. Bueno, pues esto cuando tengamos todos inmunidad frente a este virus, si fuese por inmunidad natural, que esperemos que no, pues esta sería la situación, se quedaría así de benigno. Si es por vacunación, probablemente sea más potente. Luego vamos aquí está, en esto. La vacunación probablemente sería más potente. Bueno, la parte de arriba. Como os he dicho, las reinfecciones por coronavirus sí que hemos observado que hasta ahora son más benignas que la infección primaria. Tenemos más de 55 millones de personas que se han contagiado en el mundo confirmadas, ya sabemos que habrá muchas más que no han sido diagnosticadas. Ha habido una parte importante que se han expuesto a reinfecciones, sanitarios, personas en residencias de mayores, pero es que prácticamente no se describen reinfecciones tan graves ni más graves que las primeras. Hay algunas, muy poquitas, a lo mejor es demasiado pronto para verlo, pero en general resultan benignas. Por lo tanto, la inmunidad, aunque no sea óptima porque va perdiendo anticuerpos, que es donde lo detectamos, está actuando y está protegiendo a las personas. Y además esto es importante. Si tenemos vacunas, las vacunas pueden hacerlo mejor, ya lo he dicho un par de veces. Esta es la inmunidad inducida por la infección natural que no es óptima. ¿Por qué no es óptima? Porque es que el virus se tiene que defender de la inmunidad. Si no se pudiese defender de la inmunidad, es que no se multiplicaría en ningún organismo y no existiría. ¿Vale? Entonces, tiene que haber algo de defensa. Pero en una vacuna, que la hemos diseñado nosotros, lo podemos hacer mejor. ¿Cómo podemos mejorar a la naturaleza?
es que me he silenciado sin darme cuenta. Una manera de mejorar la naturaleza es diseñar las vacunas bien, con mucha cabeza o incluso con suerte, porque a veces ocurre eso, que se combinan las dos cosas, y es intentando activar a todos los buenos componentes ejecutores de la inmunidad, a linfocitos B, a linfocitos T, y además intentar tener más proteínas virales que una sola. Por lo tanto, cuando los candidatos a vacunas, en lugar de tener una sola proteína, tengan más antígenos, más proteínas, más antígenos, es probable que sean más potentes las inmunidades que induzcan. Pero hemos empezado con los más sencillos, con una sola proteína. ¿Por qué? Porque son los más rápidos, al ser los más sencillos de llegar a tener algo que puedan estar ya dándonos anuncios cada semana. Y luego, si quitamos todas las interferencias que tienen los virus para poder vivir, si quitamos los genes de virulencia, eliminando estos factores de virulencia, ya no interferiremos con la inmunidad y por lo tanto podremos hacer vacunas mejor. En general a las vacunas siempre se les pide que sean por lo menos tan buenas como la inmunidad natural o mejores, y suelen ser mejores en general. Así que por ahí vamos bien. Luego se ha hablado mucho de que bueno, tenemos una inmunidad todos frente a estos coronavirus catarrales, ¿nos va a proteger? ¿Nos va a proteger a nosotros? Bueno, pues este es un estudio muy reciente que se ha hecho, que es el mejor que yo he visto de todos, y lo que ven es que analizan, bueno, pues qué hacen los linfocitos T, cómo reconocen a este coronavirus, al SARS coronavirus 2, cómo lo reconocen. Pues esto es cada punto que sube para arriba es un buen reconocimiento de una proteína de todas las que tiene el virus. Las letritas que aparecen por aquí debajo son las proteínas que hace el virus. Bueno, pues cada uno de estos puntos para arriba es que hay reconocimiento de proteínas del virus, coronavirus 2, por los linfocitos que se han generado en pacientes infectados con el coronavirus 2. Como veis, hay reconocimiento en muchos sitios, en muchas proteínas. Cuantas más tengas, más linfocitos T tendrás de memoria activados para ello. A SARS-1, que como he dicho es un hermano o un primo hermano de este virus, también reconocen a bastantes. Como veis aquí, además en las mismas zonas porque se parecen muchas. No en todas, hay algunas diferencias, pero lo reconocen bastante. Por tanto, es de esperar que quien esté infectado con el SARS-1 sí que esté parcialmente protegido del SARS-2. Pero vamos a ver, esto fueron 8.000 personas que se infectaron en el mundo en 2002-2003 y de las cuales 800 fallecieron. Pero claro, esto no salva a nadie porque este virus, el SARS-1, se logró eliminar con confinamientos muy potentes y con medidas muy fuertes de contención, porque era un virus que solo se contagiaba cuando era infeccioso, cuando era sintomático, perdón, entonces era muy fácil reconocerlo. Hemos aprendido tanto de ese virus y por eso hemos sabido desde el principio un poco mejor cómo enfrentarnos al SARS-2. Bueno, pues aquí están los catarrales, que son los que sí que circulan y de los cuales estamos todos infectados. Y todos tenemos inmunidad y tenemos más inmunidad cuantos más años hayamos vivido, porque nos habremos infectado probablemente más veces. Bueno, pues los linfocitos de personas infectadas con este coronavirus no reconocen casi a los otros coronavirus más cercanos, como son los beta, y no reconocen nada a los alfa. Fijaros qué poquito, una zona aquí. Entonces, por lo tanto, sí que existe esta respuesta cruzada, esto es lo que se llama respuesta cruzada, que los linfocitos frente a un virus reconozcan al otro. Esto es respuesta cruzada, existe, pero es tan débil que es improbable que proteja. Es improbable, no lo sabremos hasta dentro a lo mejor, o si lo sabemos en algún momento, a lo mejor ocurre que en alguna persona protege, pero para mí que es muy improbable que proteja. En cualquier caso, todos tenemos esa inmunidad, con lo cual esto no explicaría la diferencia en la severidad o en la reactividad de unas personas o de otras. Y luego la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva es algo que se adquiere por vacunación, es una cosa que se ha definido cuando nos vacunamos. Y esto ocurre porque si hay muchas personas en amarillo que están sanas, que están vacunadas de una infección, hay algunos en los cuales a lo mejor no ha aprendido la vacuna. Si la vacuna no es 100% eficaz, sino en este caso 95%, pues claro, habrá aquí un 5% de las personas que aunque hayan sido vacunadas en la práctica no tienen inmunidad porque no les ha funcionado. Si entra alguien infeccioso en este tipo de población, pues los que están ya vacunados hacen de escudo frente a esta persona infectada y protegen indirectamente a las personas que no están vacunadas.
Bueno, pues lo que ocurre en este caso aquí pues es que solo ha logrado contagiar a uno en lugar de contagiar a todo. Por lo tanto, en lugar de ser un brote que se multiplica de una manera descontrolada, se ha contagiado solo a una persona. Con este coronavirus, como no había nada de inmunidad colectiva, nadie estaba vacunado, ni toda la población había vivido durante siglos con ese coronavirus, pues al no haber nada de enfermedad colectiva, en cuanto entra una persona infectada, empieza a causar brotes que se multiplica todo alrededor, ¿eh? Se contagia a muchas de las personas cercanas a ella, algunos acaban sanando de la enfermedad, pero empieza a haber fallecidos. Si continúa la circulación libre del virus, habrá muchas personas que acaben infectadas y habrá más acumulación de fallecidos. En junio no había nada más que un 5% de inmunidad colectiva. No sabremos cuánto habrá ahora a finales de año, pero a lo mejor máximo el triple, estimo yo. Es decir, todavía quedaremos a lo mejor un 80, un 85%, un 90% de las personas que no hemos superado la enfermedad, que no tenemos nada de inmunidad y que por lo tanto seguimos igual de vulnerables. Así que sigue siendo cierto que hay que ganar tiempo y hay que lograr enlentecer la epidemia porque si no se descontrola. Y nosotros, con nuestros comportamientos, ¿cómo la enlentecemos? Ahora en invierno probablemente no haya oleadas que suben y oleadas que bajan, probablemente haya oleaje, digamos que a lo mejor nos confiamos un poco, baja un poco, sube un poco, baja un poco, pero enseguida reaccionaremos porque el invierno sabemos todos que es el otoño-invierno y hasta que vuelva una primavera cálida, que es la etapa más dura, ¿no? Y bueno, este es el resumen. El virus es contagioso, pero además es impredecible, con lo cual hay que tener mucho cuidado hasta que no aprendamos por qué hay personas que contagian tanto y cuándo contagian tanto. Una infección es una agresión, es algo distinto y es algo extraño, y es algo que causa una agresión y por lo tanto todas las infecciones causan una respuesta inmunitaria, siempre inducen una respuesta inmunitaria, incluso para aquella persona que no se le han detectado anticuerpos o que no se ha tomado la molestia de hacerse el test de anticuerpos porque, como he dicho antes, no resuelve nada, ¿vale? ¿Por qué no resuelve nada? Lo voy a repetir. Porque la persona que se queda, que tiene inmunidad, esta persona que tiene inmunidad cuando se vuelva a infectar estará tranquila porque será benigna, pero la transmisión del virus sigue ocurriendo en la población con los coronavirus catarrales. Por lo tanto, es de esperar que estas personas reinfectadas con este coronavirus puedan, aunque sea tan benigno que sea asintomático, puedan multiplicar el virus. Y si multiplican el virus, son tan contagiosos como cualquier contagioso asintomático. Por lo tanto, aunque tengas anticuerpos, no puedes bajar la barrera para nada. Tienes que mantener todas las medidas de precaución con todo el mundo, en particular con las personas más vulnerables y más cercanas a ti. Por eso el hacerse el test de anticuerpos no cambia nada. Por eso yo no lo recomiendo para nada. Hace falta una inflamación inicial, que son estos componentes de interferones, que son antivirales que os he comentado. El problema es cuando persiste, y con este virus esto es lo que causa la enfermedad, que persiste la inflamación y la inflamación daña a muchos tejidos y causa la enfermedad con una variedad de síntomas importantes. La enfermedad grave, concretamente. La enfermedad grave, aquí se me ha olvidado poner grave. Bueno, y luego la inmunidad humoral, recordar, los anticuerpos lo que hacen es neutralizar a las partículas virales que andan por ahí dando vueltas, recién nacidas, y que la inmunidad celular, que es más difícil de medir, estos linfocitos lo que hacen es que destruyen las fábricas de virus, que son las células infectadas. Ambos colaborando son los que nos logran proteger. Los anticuerpos son de corta duración, por eso lo he puesto en rojo, es algo negativo que haya estado la negativización, pero tenemos memoria, sin duda tenemos memoria de linfocitos B, memoria de linfocitos T, memoria humoral y celular, y bueno, esto nos va a proteger. Y podemos aprender mucho de cómo combate nuestro sistema inmunitario otros coronavirus y recordar la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva, como se consigue realmente, es o a lo largo de muchas oleadas tan trágicas como la primera o con la vacuna. Así es solo como se puede conseguir la inmunidad colectiva. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, Margarita. Son varias las preguntas que se han ido sucediendo en este tercer bloque también. Si le parece, vamos dando paso a las mismas. No en el mismo orden que nos las plantean, vamos a ir moderándolas.
María Remedios Roldán Moncho plantea diferentes cuestiones. La primera que le trasladamos, aparte de las vacunas, ¿qué podemos hacer para reforzar nuestro sistema inmunitario? Pues te lo he comentado antes. Alimentación sana y variada, ejercicio moderado y regular, Relaciones sociales, no relaciones, estrés. relaciones sociales, no estrés, dormir bien y vacunarse. Ahora mismo vacunarse los que sean grupo de riesgo de la gripe, que son prácticamente los mismos grupos de riesgo que el coronavirus, vacunarse de la gripe y a quien le toque vacunarse del neumococo, que es una vez en la vida, que es a partir de los 60-65 años, que se entere, y vacunarse del neumococo, que también es una enfermedad respiratoria. Quique Miró plantea si la vitamina D protege contra el virus. Más que proteger, lo que ocurre es que las personas que la tienen muy baja tienen la enfermedad algo más grave. Protege si la tenías bien, pero no puedes decir, uy, tengo síntomas, me voy a empezar a tomar vitamina D ahora. En ese sentido no vale. Hay que tener los niveles buenos y para eso conviene tener una buena alimentación. Es una vitamina que está, por ejemplo, en el pescado azul, en las grasas, en la mantequilla. Hay que tomarlas sin excesos, ¿no? Pero hay que tomar de todo, hay que comer de todo. Variado es lo fundamental. Volvemos a María Remedios Roldán. Se ha hablado mucho de murciélagos y pangolines, pero ¿se sabe realmente este virus? ¿Son estos animales solo reservorios? Los murciélagos, hay muchísimas especies de murciélagos y por eso hay muchos virus que vienen de los murciélagos, porque son muchísimos distintos. Pero bueno, sí, desde luego en los murciélagos probablemente el coronavirus que más se parece de todos los que se conocen en el mundo, el coronavirus que más se parece a este coronavirus, al SARS coronavirus 2, y que por tanto creemos que viene de él, pues probablemente sea un coronavirus catarral para el murciélago, ¿vale? Que ha aprendido ya a tener inmunidad todos los murciélaguitos desde pequeños y viven con él y no se mueren de ese coronavirus. En algún momento tuvo que saltar algún animal intermedio porque no pueden saltar los coronavirus directamente a los murciélagos o a las personas, es demasiado salto a lo largo de especies. Y ese animal realmente no está bien identificado. Se habla del pangolín, pero nunca se ha confirmado. Y sería importante saberlo. Es importante que las personas que trabajan con eso sigan trabajándolo y que sepan, por ejemplo, si hay muchos animales que tienen un montón de coronavirus que están a punto de saltarnos, o si esto ya lleva mucho tiempo con el ser humano sin haberlo reconocido. A lo mejor estaba en poblaciones que no llegaban a una edad tan avanzada, con sistemas sanitarios no tan buenos, en entornos rurales que no hay tanto contagio como en las ciudades porque no hay tal acumulación de personas, y a lo mejor llevaba ya tiempo adaptándose a la especie humana hasta que se detectó un grupo de personas que tenían neumonías en una ciudad y de repente saltó la alarma. O sea que eso no lo sabemos y sería importante saberlo para saber qué nos podemos esperar de la evolución próxima, en el futuro próximo de este virus. También plantea una cuestión entre pregunta y reflexión que comparte con con otra de las personas que nos está siguiendo, en este caso Antonio Blanes. La cuestión que plantea María Remedios Roldán Moncho es: ¿no cree que en casos como este de pandemia las decisiones de confinamientos y otras medidas deberían estar en manos de científicos, inmunólogos, en lugar de los políticos? Antonio Blanes añade que opina como Remedios, un mando único basado en criterios científicos contrastados por un comité real de expertos en epidemiología y salud pública. Una cuestión, reflexión al mismo tiempo. Bueno, el confinamiento total se hace cuando no conocemos todavía otras maneras de protegernos. Cuando aparece una pandemia que la causa un virus nuevo, no conocemos al virus nuevo. Por lo tanto, no sabemos. Al principio asumimos que se transmitía solo por superficies y ahora sabemos que aunque probablemente también se transmita por superficies y por las gotículas a cortas distancias, y por eso seguimos insistiendo en mantener las distancias, sabemos que hay un riesgo nuevo. Cuando no lo sabíamos, no pudimos hacer cosas como ventilar en marzo o abril, que lo podríamos haber hecho porque el clima ya era suficientemente benigno para ventilar bastante. Como no lo sabíamos, incluso aunque los científicos hubiésemos estado allí al mando, ¿no? con la gorra puesta, ¿no? y el silbato, pues tampoco habríamos acertado. O sea, yo creo que lo mejor es que haya un flujo de información de unos a otros,
que sepamos que vamos aprendiendo todos, que sepamos qué es lo que hay que buscar, eso es importante, y que cuando no sabemos cómo controlarlo y sobre todo cuando entra tan rápidamente como entró en las primeras oleadas en todos los países, que la única manera de poner eso bajo control, e incluso así en algunas regiones españolas se saturó a tope el sistema sanitario, es el El confinamiento total. confinamiento total. Pero ahora ya tenemos las armas para que eso no ocurra, ¿eh? Volvemos al origen, en este caso vuelve Mari Carmen Matarradona planteándonos si respecto al origen del virus tendría fundamento pensar, es algo que se ha expuesto en más de una ocasión, que pudiera haber sido creado en un laboratorio, Margarita. Pues yo creo que no tenemos ese conocimiento, es de los conocimientos que no tenemos los científicos. Mira, ahora este virus muta, pero muta poquito, va variando. El ser humano también, cada vez que multiplicamos nuestro material genético metemos un par de mutaciones y eso forma parte de la vida, meter un poco de ruido, porque a veces sale algo mejor, pero casi siempre sale algo peor, casi siempre lo estropeas, ¿no? A veces es como el libro de instrucciones, ¿no? Pues a veces metiendo una letra incorrecta te sale una palabra nueva que queda gracioso, pero en general no hay quien comprenda lo que has escrito y tienes que corregir la falta de ortografía, ¿no? Bueno, pues cuando este virus que va mutando al nivel en que se está multiplicando en la población humana, que es muchísimo, ¿no? Está mutando pues como 2 mutaciones al mes, se van apareciendo, pero repetidamente salen las mismas, ¿eh? Pues en ese virus, cada vez que hay una mutación que de repente dices, anda, esta mutación está mucho en los virus que están circulando, nos ponemos todos a pensar, ¿será importante o no será importante? ¿Qué efecto tendrá? ¿Valdrá para algo o será de casualidad? ¿Será que la tolera pero que no le vale, no le da ninguna ventaja? Nos ponemos a pensar todos en qué ocurre con una mutación o con dos. Bueno, pues el virus del murciélago y este virus se diferencian en cientos y cientos de mutaciones. Entonces, es que no hay conocimiento en el mundo como para haber creado uno a partir del otro conocido, del murciélago, poniéndole todo esto que siga siendo viable, es decir, no causar un libro que sea imposible de leer. Además, están repartidas las mutaciones por todos los sitios, ¿eh? Y además que se transmita a las personas y que sea tan maligno como que se transmita cuando no hay síntomas de esa manera tan silenciosa. Bueno, pues no, es imposible. O sea, yo creo que no. Aparte de Sí. que continuamente están saltando virus de los animales a las personas. Esto ocurre con tanta frecuencia que el 70% de las infecciones que están ahora en los seres humanos vinieron en su origen de otros animales. Y a lo mejor el 30% es que no lo sabemos, pero por lo menos el 70% tienen Tenemos ese mucha conocimiento. cercanía. Ajá. Ese conocimiento sí que le tenemos. O sea que esto ocurre continuamente, saltan con frecuencia. De la gripe están saltando cada par de años desde las aves a las personas en Extremo Oriente, por eso estaban tan entrenados para contener epidemias. Y esto ocurre, o sea que yo no me creo que lo haya podido hacer nadie. No tenemos ese conocimiento, ni todos los científicos juntos del mundo. Si la incidencia máxima de los coronavirus conocidos se da desde noviembre hasta abril, lo peor en este coronavirus está por venir, plantea Nuria Terrazo. Sí, lo peor está por venir ahora. Estamos entrando en la fase más dura, pero con mucho más conocimiento que en la primera oleada. La primera oleada fue peor, fue peor, y eso que estábamos entrando en un clima más benigno. En los países del hemisferio sur lo han tenido mucho más difícil. Hubo países que tuvieron la suerte, los que son islas como Taiwán o como Nueva Zelanda, de poderlo controlar. Se dieron cuenta del problema tremendo que es un virus respiratorio al principio de su invierno y pusieron unas medidas drásticas totales. Pero otros países no lo pudieron hacer o no eran islas y bueno, ha habido en el hemisferio sur casos pues, como Sudáfrica o Chile, por ejemplo, que han tenido muchísimos casos y que ha sido muy complicado. Nosotros nos entrenamos en el mejor momento, cuando íbamos hacia el verano. Ahora sí, ahora tenemos por delante pues, muchos meses complicados. Y cuando antes podíamos hablar qué pasa en Navidad, pues en Navidad va a hacer frío. Más claro no lo puedo decir. Va a ser muy difícil porque el riesgo cuando estamos en interiores sin ninguna medida de precaución, ninguna medida de higiene, de mascarilla, ventilación del aire, etcétera, pues es 10 veces superior al del verano en exteriores.
10 veces más casos ahora que en el verano, pues obviamente no los podemos tener, es un riesgo importante, pero tenemos más conocimiento y sobre todo tenemos un conocimiento nuevo, la transmisión por aerosoles, y vamos a saber las medidas prácticas para ello, que son importantes conocerlas y que se adaptan a cada necesidad. ¿Qué opinión tienes sobre la vacuna rusa? Pregunta Lucas Santos Juanes. La vacuna rusa. Los rusos son unos científicos que han sido fantásticos virólogos. Es probable que sigan siéndolo. Depende cuánto puedan trabajar como científicos. Cuando se ven los datos de la vacuna rusa, pues en principio tienen buenos datos. Todas las cosas que se comuniquen sin publicaciones científicas son mucho más difíciles de juzgar. Incluso las comunicaciones que se hacen en nuestro entorno, de países como los nuestros, a veces hay que interpretarlas y hay que mirarlas con lupa, ¿no? Pero bueno, cuando los datos estén bien claros, estén publicados y los escrutemos muchísimos científicos, muchísimos aficionados que ya saben cómo escrutarlos, muchísimos medios de comunicación que han aprendido muchísimo, que han hecho un máster acelerado y veamos que son buenos, pues entonces también nos podremos fiar. Ahora mismo ninguno de los prototipos tiene todavía garantizado que proteja de las enfermedades graves, ¿no? Como he dicho antes, pero están al llegar, van todos avanzando. Ahora tenemos 3 que ya han dado datos, la rusa, la de Moderna y la de Pfizer, y dentro de nada aparecerá la de AstraZeneca probablemente, ¿no? Y alguna otra que está muy cerquita por ahí. Comentaba que están aprendiendo mucho. Algunos medios de comunicación estamos aprendiendo mucho. Nosotros, todos nosotros, en esta charla que estamos teniendo el placer de compartir con Margarita del Val. Hay más preguntas. En este caso nos llega desde Libancada, de Alcoy. ¿Cuánto tiempo estaremos así? ¿Hasta que todos estemos inmunizados? Pues hasta que estemos todos por inmunidad natural, pues tardaríamos a lo mejor 10 años, 20 años, 30 años y con episodios muy trágicos. Hasta que tengamos vacuna ya veremos. Llevamos ahora mismo 8 meses de investigación y hemos avanzado lo increíble, de verdad. Esto no nos lo esperábamos nadie. Nunca ha habido nada conocido en nuestras vidas que haya habido esta colaboración tan tremenda en la investigación y este volcarse desde todos los ámbitos del saber en intentar entender la pandemia y enfrentarla. Pues si nos ponemos en 8 meses más, es que tendremos no el doble, sino bastante más. O sea que para mí es impredecible qué vamos a saber. Me gustaría saber, por ejemplo, si las personas que se reinfectan son contagiosas. Me gustaría saber si las primeras vacunas van a proteger de que se contagie el virus o no. Porque esas cosas de que cuántos hay contagiosos y cuántos no, son la diferencia entre que estén protegidas las personas solo o toda la sociedad. Y eso es tan diferencia para todos, tal diferencia para la economía y para la vida diaria. Yo lo que creo es que tenemos que intentar aprender las cosas positivas que nos puede traer la pandemia. Estamos valorando cosas que antes no valorábamos, es bueno que lo volvamos a valorar. Las relaciones sociales, antes a veces queríamos, me quiero ir lejísimos para no ver a nadie. Bueno, pues ahora estamos justo queriendo lo contrario, ¿no? Vamos a valorar más la familia, la cercanía. Algunos han aprendido a conocer mucho más su barrio porque siempre se iban lejos, ¿no? o su provincia. La digitalización, estamos aprendiendo una cantidad de tecnologías tremenda. Estamos aprendiendo muchas cosas. A lo mejor logramos darnos cuenta de que parte del problema viene también por las ciudades tan grandes que tenemos y empezamos a hacer trabajo a distancia que se puede hacer, no todos los días porque el trabajo necesita también de las relaciones sociales, pero si lo podemos hacer bastantes días, a lo mejor recolonizamos el medio rural con las ventajas tan tremendas que tiene eso para la vida, la falta de estrés, lo bien que se duerme, etcétera. Y podemos tener una relación entre zonas más rurales y ciudades que sea beneficiosa para todos, con acceso a la cultura o llevando la cultura a zonas rurales. Podemos conciliar probablemente más el trabajo con la vida familiar. Hay un montón de cosas que pueden mejorar, ¿eh? La educación tiene que mejorar porque por ahora la educación a distancia es como el trabajo a distancia, que es todo menos buen trabajo a distancia planeado. Estamos trabajando más horas, se nos cae la internet, en fin, nos pasa de todo. Y con la educación, pues por ahora estamos replicando lo mismo que hacíamos antes enseñando, intentando comunicarlo igual, pero bueno, se puede avanzar muchísimo en eso y a lo mejor es magnífico precisamente para
para llegar a muchos rincones con la mejor educación. Ujú. Tenemos que ver las partes positivas y probablemente algunas de ellas las empezaremos a ver en los próximos meses y hay que apreciarlas, ¿eh? Hay que apreciar que muchas veces las epidemias han cambiado el curso de la historia. Otras veces lo que han hecho ha sido sanear las ciudades, por ejemplo, se decía así, cuando se quitaban edificios de zonas hiperacumuladas en estado ruinoso y que contagiaban, y todos muy sucios y tal, que contagiaban un montón. Bueno, pues todo eso ha traído avances y los puede traer ahora también, ¿eh? Ujú. Dentro de esa crudeza de esta pandemia que estamos viviendo, hay aspectos que pueden tener ese halo de esperanza y de positividad, ¿no? Digamos, de buscarle, como decimos, dentro de una situación, de un contexto muy complicado al que no nos habíamos enfrentado, ver que hay cosas que pueden mejorar gracias, entre comillas, a este virus. Otra cosa, por ejemplo, vamos a observar qué está pasando con las demás enfermedades respiratorias ahora, durante este invierno. Ujú. Ya veréis como si nos protegemos de una enfermedad respiratoria como es el coronavirus, nos estaremos protegiendo de las demás. Vais a ver Ujú. cómo eso ya es un avance que vamos a ver durante la época más dura, Ujú. porque lo han visto en el hemisferio sur también. Bueno, pues ahí vamos avanzando. ¿Hay alguna cuestión más, Margarita? En este caso, la primera de ellas, de Magalí Querol López. Hola, buenas. Para las personas mayores es recomendable ponerse las vacunas cuando tienes enfermedades crónicas. Sí, bueno, ahora mismo hay un documento tremendo, fíjate, hace justo 2 años hemos llegado a tiempo. El Ministerio tiene una ponencia, se llama una ponencia de vacunas, que son expertos en vacunas, que decidieron que, bueno, ya habíamos crecido bastante y que ya habíamos pasado la época de solo vacunas infantiles y que había que empezar a preocuparse también de las vacunas de los adultos, precisamente porque hay enfermos crónicos en los cuales les aplican distintos riesgos y distintas vacunas estarían bien. Y hay un documento en el que se han pensado para cada tipo de enfermedad crónica, para cada tipo de edad, qué vacunas son las recomendables, cuándo ponérselas y cuándo no. Y, por ejemplo, para personas que tienen el sistema inmune muy bajo, por ejemplo, los trasplantados, que tienen una inmunosupresión para que no rechacen el órgano, las personas que están en la quimioterapia por un tratamiento por cáncer y todavía no se han recuperado de ella, pues tienen menos defensas, pues sí hay unas pautas que hay que vacunarse antes de la intervención, antes de la quimioterapia o del trasplante, y cuando se recupere la inmunidad volverse a vacunar o completar la vacunación. Hay pautas de que a esas personas no se les puede vacunar con algunas vacunas que son muy potentes, pero que están hechas a base de virus atenuados, y como están atenuados, en esas personas justo a lo mejor no están tan atenuados y no tienen respuesta inmunitaria. Ya os he contado que los coronavirus catarrales parecen atenuados, parecen benignos porque tenemos inmunidad. Bueno, pues en una persona que no la tiene pueden no ser tan atenuados, entonces esas no se recomiendan. Ahora mismo contra este coronavirus no están haciéndose ningunas. Así, a lo mejor hay algunas vacunas basadas en virus atenuados, entonces esas no se recomendarían para determinados enfermos crónicos con un problema de bajada de defensas, pero a lo mejor para otros sí. Las vacunas atenuadas tampoco se recomiendan para las embarazadas, pero hay algunas que sí que se recomiendan para las embarazadas, no para protegerlas a ellas, sino para que hagan anticuerpos y los transmitan a través de la placenta al feto cuando están embarazadas y a través de la lactancia en la leche cuando están dando de mamar al bebé recién nacido. Y eso es para proteger al niño de una manera, digamos, pasiva. Se lo están brindando al niño antes, mientras va aprendiendo a hacer sus propios anticuerpos, ¿no? Para Ujú. protegerle en la fase en la que está más vulnerable. Y a las chicas embarazadas, como se está formando en su interior un nuevo organismo que es el bebé, pues no se recomiendan tampoco las vacunas atenuadas por precaución, ¿eh? Nunca se sabe que ha pasado nada, salvo con alguna infección viva. Con vacunas no se sabe, pero por precaución no se recomiendan. Ajá. Eli García tiene una duda. ¿La positividad de los test de antígenos depende de la carga viral? Igual que la de la PCR, sí. Ujú. Mari Carmen Matarredona, ¿puede la vacuna de la gripe común beneficiar en cuanto al contagio del COVID? Ha salido una publicación reciente. Yo dudo bastante de que eso pueda ser. A lo mejor es un beneficio pequeño y transitorio.
Ujú, Yo creo que sobre todo lo que va a beneficiar si se vacunan las poblaciones de riesgo es que no les va a causar la angustia de tendré una COVID o será una gripe o qué será, y no van a saturar los sistemas de diagnóstico y no van a saturar los hospitales y van a ser mucho mejor atendidos ellos y todos. ujú. Eh, yo lo dudo por lo que yo sé de vacunas, creo que será transitoria y poco potente, si la hay, pero hay una publicación que lo dice, ¿eh? Ujú. Magalí Querol le agradece la respuesta, muchas gracias, me quedo más tranquila ya que al tener células cuarciforme tengo tratamiento de hematología. Era ese apunte, esa apreciación a la respuesta. No hay más preguntas por ahora, lo que sí que hay son muchos agradecimientos por esta conferencia que hemos compartido, agradecimientos de Luqui, de Ana Beatriz Zazalla, de Carmen Dogón, de Antonio Blanes y también de nosotros mismos. Margarita, ha sido un placer aprender porque a lo largo de esta hora y media hemos aprendido mucho de este virus, de este año 2020. Hemos aprendido también de lo que está en nuestra mano, de la importancia del conocimiento científico, de que ahora tenemos mucho más conocimiento científico del que había en el mes de marzo, y que de ese conocimiento científico va nuestro futuro también. Así que muchísimas gracias por enseñarnos y por tener la oportunidad de aprender de este virus de una forma tan didáctica como nos has trasladado, Margarita. Pues nada, fantástico, me alegro de que podamos ir transmitiendo el conocimiento, porque también nos gusta, ¿no? Y entonces, pues eso, si podemos ayudar a explicar las cosas, a entenderlas y sobre todo a tranquilizar, que os quedéis tranquilos que de las cosas buenas de este virus es que la inmunidad es razonablemente buena. Pues Margarita del Val, de nuevo, muchas gracias. Nosotros seguiremos trasladando conocimiento. Este es el objetivo de la Semana de la Ciencia en estos 17 años, y nuestra siguiente cita es mañana viernes. En este caso, los protagonistas serán los bioplásticos, y de ellos nos hablará una compañera, una investigadora de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia, como es Amparo Chiral. Será, como a lo largo de toda la semana, a partir de las 7